Es que tenemos aquí oportunidad para poderles dictar. ¿Me escuchas? Perfectamente, ahora la escuchamos. Adelante. Ok, perfecto. Bueno, buenas noches para todos. De verdad, muchísimas gracias por aceptar esta cordial invitación y en especial a CIEM un agradecimiento muy, muy especial por habernos brindado esta oportunidad y abrirnos nuevamente sus puertas para poderles dictar esta información que es tan vital para su proyección profesional y personal. Vamos a contarles más o menos durante estos 45 minutos en qué determinada información respecto a por qué Australia está necesitando o requiriendo ingenieros. En esta oportunidad, antes de dar inicio, les dejamos esta nota aclaratoria de que la información que van a ver a continuación es información de carácter general, la cual no debe ser tomada como un consejo particular para una situación específica. Ya para poder entrar en más detalles respecto a su proyección de etapas, tiempos, costos y tipos de visas a los cuales ustedes pueden optar, los invitamos a agendar una asesoría legal migratoria con uno de nuestros agentes migratorios en compañía de nuestra gerente del área de migración. En esta oportunidad les acompañaremos Viviana Parra, quien es nuestra profesional en administración de empresas, graduada de los Andes. Cuenta con más de 7 años como líder de proyectos de migración, guiando a cientos de profesionales en la consecución de su residencia hacia Australia. Tras bambalinas se encuentra Deyanira Vega, quien es nuestra asesora senior del departamento de bienvenida y con quien van a poderse ustedes contactar para cualquier requerimiento, solución de inquietudes que de pronto queden pendientes por solucionar o bien sea para agendar su asesoría legal. Al inicio de nuestra presentación hay unos beneficios que están en el marco del convenio que tenemos con NACIEM, en donde pues les brindamos un beneficio de descuento en su asesoría legal, un beneficio de descuento en su inicio de proceso migratorio y en cada una de las etapas migratorias. Podrán acceder a paquetes especiales con descuentos de hasta $1,500, donde pues incluimos servicios adicionales dentro de estos mismos paquetes. Y algo que es muy, muy nuevo, muy reciente, van a poder obtener 50% de descuento en la visa de estudios para Australia, para aquellos profesionales ingenieros que necesiten realizar algún estudio particular en el destino para poder calificar y obtener un mejor puntaje para poder empezar su proceso migratorio. Entonces, sin más, dejo a nuestra gerente del área comercial migratoria para que nos pueda brindar ya de lleno la información que es vital para el proceso migratorio. De verdad, muchísimas gracias a todos ustedes y pues más adelante les tenemos una excelente sorpresa de un invitado muy, muy especial que es nuestro ingeniero Alejandro Camargo, que pues ya más adelante Viviana nos dará el favor de presentarlo más formal. Muchas gracias para todos. Bueno, muchísimas gracias, Kate, por tu presentación y bueno, dándoles la bienvenida a todos y gracias por su tiempo y su asistencia. Bueno, la idea es que en esta sesión de hoy les hable un poco de cómo vamos a hablar, qué vamos a desarrollar durante toda esta noche y qué temas vamos a enfocarnos para que ustedes puedan conocer un poco qué servicios nosotros como RC Migration les podemos ayudar para su programa de migración. Entonces vamos a hablar un poco de quiénes somos nosotros, vamos a hablar de por qué escoger el destino de Australia, qué beneficios tiene cuando nosotros somos residentes permanentes, vamos a hablar un poco de la ingeniería, de los ingenieros, las entidades que lo validan, vamos a también a tener nuestro ingeniero asesor y experto en el área de la ingeniería, que es muy importante al momento de validar una ocupación, vamos a hablar de los diferentes programas de migración que tiene Australia y revisar las diferentes formas de poder lograr esta visa de residencia permanente o temporal para llegar a nuestro destino. Y claramente y al final vamos a hablar un poco con nuestro invitado que nos cuenta más cómo es el desarrollo de esos documentos para poder lograr una validación y aplicar al programa de migración. Más adelante les explicaré qué es una validación, los diferentes programas y cómo poder lograr esta visa de residencia. Y al final vamos a abrir una sesión para preguntas e inquietudes, las cuales las vamos a resolver con Alejandro y con todo el equipo. Ay,
como un minuto, por favor. Listo. Entonces vamos a hablarles un poco quiénes somos nosotros, RC Migration. Somos una compañía de migración, una agencia con más de 14 años de experiencia profesional y en el mercado. Somos una agencia que está regulada por el MARA. El MARA es una entidad australiana que se encarga de regular a todos los agentes migratorios. Entonces, por eso es muy importante que cuando ustedes deciden seleccionar una agencia de migración para llevar su caso, es muy importante que los agentes de migración que ustedes los asesoren estén registrados bajo esta entidad. Entonces, para que ustedes puedan estar tranquilos, todos nuestros agentes de migración y cualquiera de ellos que los atienda en un estudio de habilidad o cita migratoria, ellos están registrados ante el MAR. Somos la agencia más grande en Latinoamérica, somos un equipo bastante robusto en el cual contamos con más de 50 profesionales, los cuales están divididos en diferentes áreas y están especializados para poderles ayudar dependiendo de la necesidad de ustedes, en donde se están divididas el área de estudios, el área de migración, el área jurídica, el área de procesos y las otras áreas o servicios que nosotros también ofrecemos para poderles ayudar en cualquier proceso migratorio que ustedes vayan a realizar. Cuentan con un equipo jurídico de abogados que son 6 abogados de diferentes nacionalidades, pero todos hablan español, que también me parece interesante al momento de tener una consulta, pues que nuestro agente de migración hable nuestro idioma. Tenemos convenios con las mejores universidades y claramente con ASIEM. De verdad, muchas gracias por darnos este tiempo y este espacio. Y súper importante, somos la única agencia que nosotros tenemos la asesoría especializada para poder validar esos ensayos o documentos que son muy importantes al momento de validar ante Ingenieros Australia. Ingenieros Australia es una entidad académica que valida a todos los ingenieros. Entonces, más adelante nuestro invitado especial, Alejandro Camargo, les va a hablar un poco de la importancia del desarrollo de estos documentos para tener una validación positiva. Tenemos presencia en Australia y en Latinoamérica. Las asesorías son vía online, entonces para que ustedes puedan, cuando ustedes tomen una cita con nosotros, es una cita vía online. Aquí les presento un poco nuestro equipo jurídico. Como les contaba, son 6 agentes migratorios, cada uno de ellos registrados ante el MARA, de diferentes nacionalidades, pero todos hablan nuestro idioma. Entonces me parece interesante, como les dije, que cuando uno tenga una cita migratoria, pues hable nuestro idioma, y también voy a estar dentro de las consultas para poder de pronto hacer un poco más amigable esta terminología jurídica cuando nos hablan nuestros agentes y abogados migratorios. Les presento un poco nuestro equipo de operaciones. ¿Quién es el equipo de operaciones? El equipo de operaciones son las personas o case manager, son las personas que les van a ayudar a ustedes en el desarrollo de cada una de las etapas de migración. Ellas o ellos son las personas que les van a decir cómo necesitan los documentos, cómo deben de presentarse, qué requerimientos, y los van a guiar y los van a llevar de la mano paso a paso dependiendo de cada una de las etapas para poder obtener esta visa de residencia permanente. Ellos son expertos en todas las entidades, en todas las aplicaciones gubernamentales, en las estatales y en las partes de migración. Y cada uno de ellos puede ser las personas que los puede guiar a ustedes en el desarrollo de cada uno de los procesos tan pronto inicien el proceso de migración con nosotros. Aquí les cuento un poco qué van a hacer del momento para poder lograr su programa de migración. Entonces, pues nosotros como RC Migration, ¿qué es lo que nosotros les podemos ofrecer a ustedes? Uno, vamos a evaluar su caso. ¿Cómo se evalúa ese caso? El caso se evalúa en una consulta o cita migratoria con un agente de migración, en donde ustedes van a llenar un formulario, en donde van a estar todos sus datos personales, las particularidades, si son solteros, si son casados, si tienen experiencia, si son egresados o ya tienen alguna experiencia específica en algún área, si tienen ya nivel de inglés. Entonces van a escribir todas las particularidades de su caso para que nosotros podamos evaluarlo y definir la ocupación. La ocupación es la combinación de lo que ustedes estudian versus lo que ustedes trabajan. De ahí sale una ocupación en demanda para el programa de migración. Entonces, por eso es muy importante tomar ese estudio de habilidad con el agente migratorio para poder definir la ocupación.
¿Qué quiere decir? Un ejemplo, un ingeniero mecánico trabaja en una empresa revisando el mantenimiento de los equipos, revisando que todo esté correctamente, que se utilice con la frecuencia que debe ser, que las personas que lo operan también tengan el conocimiento adecuado. Efectivamente, para Australia sería un ingeniero mecánico. Entonces, la ocupación sería un ingeniero mecánico, pero hay diferentes ocupaciones dependiendo de lo que ustedes estudien o trabajen, y eso puede diferir. Y eso es lo que nosotros analizamos en ese estudio de habilidad. Y también en ese estudio trazamos una línea para que ustedes se puedan proyectar en cuanto a tiempo, costos y procedimientos para hacer ese programa de migración. También vamos a evaluar cada una de las entidades, porque no solo nos acompañan a nosotros los ingenieros, también tenemos administradores, arquitectos, contadores, dibujantes, tenemos personas especializadas en la parte de mercadeo, entonces en diferentes áreas. Entonces, por eso nosotros somos expertos en cada una de las 33 entidades que tiene Australia para validar la ocupación. Algunas ocupaciones o entidades son académicas y otras no. Otras exigen más requerimientos y otras no. Entonces nosotros en ese estudio de habilidad vamos a revisar su caso, la entidad a la cual van a validar, los requerimientos que ustedes deben de cumplir para validar su ocupación. También vamos a revisar, después de tener una ocupación, vamos a revisar cómo va a ser ese programa de migración con ustedes. Si lo van a hacer desde su país de residencia o lo van a hacer a través de un programa de estudios que ahorita más adelante se los explico. Entonces, si lo van a hacer desde su país de residencia, tenemos que revisar qué estados los patrocinan. ¿A qué me refiero con esto? Cuando les dicen que buscar un estado patrocinador no significa que les van a dar subsidios, vivienda, empleo, no. Les van a dar puntos a su programa de migración y se te tiene que revisar cada uno de los 8 estados que tiene Australia, revisar cuáles son sus requerimientos dependiendo de la ocupación. Eso se analiza dentro de la estudiabilidad. También somos expertos y les vamos a decir qué tipo de visa es la que mejor le conviene al proceso de migración de cada uno de ustedes. Y vamos a definir el camino migratorio dependiendo de lo que ustedes quieran, de lo que en este momento tenga migración y poderlo trazar. Durante todo este proceso, ¿qué más podemos nosotros ofrecerles como RC Migration? Uno, podemos ofrecerles estudios en caso de que vayan a hacer un programa de migración a través de estudios. Nosotros tenemos un área especializada que se encarga de poderlos guiar a ustedes en el tiempo, costos, procedimientos, en toda la parte educativa, si ese es su camino migratorio. También les podemos ayudar en la parte de seguros, traducciones, porque todo documento en español requiere traducción al momento de presentarse a cualquier entidad, parte gubernamental o migración. Y bueno, también nosotros tenemos como RC Migration, también podemos ayudarles en otro tipo de visados. Estamos hablando de visas de turismo, visas de inversión, visas de parejas, visas de hijos. Entonces también nosotros como RC Migration podemos ayudarles en cualquier tipo de visado porque somos expertos y cada uno de nuestros agentes de inmigración son expertos en cualquier tipo de visado que ustedes llegasen a necesitar. Aquí les dejo nuestras redes sociales para que nos sigan. ¿Y por qué es tan importante que nos sigan? Porque nosotros frecuentemente estamos publicando noticias de los estados, la apertura de ellos, los requerimientos, noticias de migración, que es muy importante el momento de que cuando decidimos migrar o escoger un país, o porque ya definimos que es Australia, saber qué es lo que está pasando con el país. En este momento, es un cambio y son noticias muy importantes porque el cambio de año fiscal ocurre el 1 de julio de cada año. Entonces, en este momento estamos en un momento de noticias, de apertura de estados, que después de 2 años los estados están abriendo y podemos decir felizmente que podemos lograr una visa de residencia estando desde nuestros países de residencia sin tener que ir a estudiar. Entonces, después de 2 años, puedo decirles este es el momento, llamémoslo de oro, en donde podemos aplicar desde nuestro país de residencia, seguir estudiando, seguir trabajando, seguir organizándonos y ya cuando tengamos nuestra visa de residencia, migrar a Australia. Entonces, este es el momento de poder migrar, iniciar un proceso de migración. Síganos en nuestras redes y
les estamos brindando constantemente información, actualización de migración y de los estados y los diferentes visados que tiene Australia. Bueno, hablemos un poco por qué Australia. Vamos a hablar de lo general a lo más particular. Entonces hablamos de los indicadores a nivel mundial. Australia se considera como el segundo mejor lugar para vivir, a pesar de 2 años de estar cerrado, la pandemia, es uno de los países que se ha mantenido a nivel económico más estable. Es uno de los países con un indicador en donde es uno de los mejores países para nacer, el salario mínimo está alrededor de $20 la hora aproximadamente, pero hoy en día, debido a la escasez de profesionales, los empleadores y las empresas están necesitando personas y $20 para no es tan atractivo, entonces pueden llegar a encontrar salarios de 20, 30, 40, 50, hasta $60 hemos visto empleos que están pagando la hora para que ocupen los puestos, porque la escasez de profesionales en este momento es muy alta, por eso es que en este momento los estados, los programas de migración están cada vez más atractivos y flexibilizan los requerimientos para poder aplicar. Entonces, estamos hablando que en ese momento el salario por hora es muy alto debido a la escasez de profesionales, se encuentran las mejores universidades a nivel mundial y es uno de los países que tiene el indicador más alto de economía libre. ¿A qué se refiere el indicador de economía libre? La capacidad de ahorro que tienen las personas y esa capacidad de ahorro que les permite a ustedes poder construir negocios, comprar, invertir en finca raíz, ahorrar. Entonces, situación que no ocurre casi en ninguno de los países de Latinoamérica, porque básicamente el salario que tenemos cubre nuestras necesidades. Entonces, la capacidad o economía libre de nuestros países latinoamericanos, estamos hablando que es muy, muy baja. Ahora hablemos un poco del estilo de vida en Australia y por qué escogerlo. Después de hablar un poco de los indicadores a nivel mundial, estamos hablando que Australia se caracteriza por tener tiempos en familia, porque ustedes van a tener ese tiempo porque la cantidad de horas laborales son un poco más cortas que generalmente encontramos países latinos, lo cual les va a permitir desarrollar a ustedes los hobbies. Generalmente en Australia uno de los hobbies más preferidos es el surf, entonces pueden practicar cualquier tipo de hobby que ustedes lo deseen, van a tener ese tiempo. Es uno de los países que también se caracteriza por porque no tiene ese rechazo por las otras culturas, entonces no vamos a sentir ese rechazo de que somos latinos, entonces cuando llegamos a Australia vamos a buscar una comunidad latina para podernos ingresar. No, estamos hablando que casi toda Australia está lleno de distintas nacionalidades, por lo cual no van a sentir ese temor de sentirse discriminados, situación que puede ocurrir cuando migramos a otros países. Van a tener beneficios sociales cuando ya son residentes permanentes, que ahorita se los explico un poco, y todo esto que genera calidad de vida. Entonces, por eso es que les hablo a nivel general, que es uno de los países con los mejores indicadores económicos y de economía libre, lo cual les va a permitir hacer diferentes actividades y lo que les mencioné. Y ahora les voy a hablar un poco de los beneficios de cuando ustedes son residentes permanentes. Cuando ustedes son residentes permanentes, ¿qué van a encontrar en Australia? Van a poder vivir y trabajar sin ninguna restricción, van a tener un bono por compra de la primera vivienda, si tienen hijos, van a tener un bono por cada hijo que nazca dentro de Australia o que lleven a Australia. Dependiendo del estado, ese bono va a variar. La educación es gratuita entre los 5 y los 16 años. Van a tener descuentos cuando vayan a tomar algún curso o estudio adicional del que tienen. Pueden invertir en finca raíz, o invertir en negocio, crear negocio, y después de haber vivido 4 años en Australia como residente permanente, podemos acceder a la ciudadanía. La ciudadanía que les va a permitir votar y ser elegidos y salir de Australia sin ninguna restricción. Y cuando también son residentes permanentes, es algo también muy importante, que pueden patrocinar hasta 4º grado de consanguinidad.
Entonces, para que ustedes puedan ver los beneficios que tiene Australia, tanto a nivel global como a nivel micro, llamémoslo así, cuando ustedes tienen la residencia permanente. Ahora sí, hablando un poco de la ingeniería, Australia y los ingenieros. Estamos hablando que en este momento, debido a la escasez de profesionales, los ingenieros son una de las ocupaciones con más alta demanda que tiene Australia y son una de las ocupaciones que mejor están siendo remuneradas. Entonces, debido a esta escasez, los programas de migración cada vez se han vuelto más flexibles, que era lo que les estaba mencionando hace unos minutos, y son un poco más flexibles, los requerimientos son mucho más bajos, lo cual permite que los ingenieros sean tan apetecidos dentro de los programas de migración. Entonces, por eso es que los invito a todos los ingenieros que están acá y el resto de ocupaciones y profesiones que nos escriban para poder llevar a cabo su caso, poderlo seguir y revisar en detalle cada uno de los procesos, porque cada uno de los casos son totalmente diferentes. ¿A qué me refiero? Si yo y mi pareja somos ingenieros industriales, cada uno, entonces decimos, somos ingenieros. No, cada uno tuvo experiencia profesional diferente, un nivel de inglés diferente. Entonces, por eso que se evalúa cada caso dependiendo de sus circunstancias. Estamos hablando un poco para que ustedes se puedan guiar. Australia y la ingeniería. Eso es súper importante también saber cuáles son los salarios mínimos que podemos encontrar cuando tú eres un ingeniero junior, o sea, recién egresado, o un ingeniero senior, cuando ya tienes un poco más de años de experiencia profesional. Estamos hablando que los ingresos cuando eres un recién egresado están entre los 50,000 y 60,000 dólares anuales, y cuando ya tienes experiencia experiencia profesional, perdónenme, estamos hablando que puede llegar hasta los 90 a los 180,000 dólares anuales, que son muy bien remunerados. Y estos salarios los pueden verificar cuando ustedes ingresan a los diferentes buscadores que tiene Australia. Ahí está SIG.com, está Ingenieros Job, que ustedes pueden revisar que efectivamente es una realidad las ofertas de empleo y la cantidad de ofertas de empleo tanto para recién egresados como para los ingenieros que tienen 2, 3, 4 o más años de experiencia profesional, para que ustedes puedan revisar que efectivamente Australia en este momento ustedes son las ocupaciones más solicitadas dentro de Australia y los programas de migración. ¿Qué ocupaciones o qué ingenierías son las que están en demanda en este momento? Estamos hablando de ingenierías civiles, ingenierías industriales, mecánicos, eléctricos, electrónicos, de sistemas, geólogos, petróleos, químicos. Bueno, estamos hablando de que todas las ingenierías en este momento están siendo solicitadas en cada uno de los estados y los programas de migración. Entonces, para que se lleven un poco la idea de cuáles ingenierías están siendo solicitadas dentro del programa de migración. Ahora sí hablemos un poco de las visas y los caminos migratorios que tiene Australia para poder lograr esta visa de residencia permanente. Pero ustedes me preguntarán por qué se crean a pesar de la escasez de los profesionales. ¿Qué más pasa en Australia para poder crear esos programas de migración? Estos programas de migración también se crean porque Australia, llamémosle así, es un país en donde la mayoría de las personas son mayores, son adultos mayores, por lo cual estas personas están saliendo en este momento más personas a pensionarse que ingresando al mercado laboral, por lo cual la tasa de envejecimiento es muy alta y necesitamos personas jóvenes que ingresen a la parte laboral. Por eso es que también se crean los programas de migración, para que nosotros, que estamos fuera de Australia, podamos ingresar allí, lograr esta visa de residencia a través de los programas de migración. ¿Y esto qué conlleva? Que la economía de Australia es bastante rápida, entonces la economía es tan rápida que lo cual genera que entonces tenemos empleos, pero no tenemos personas para ocupar cada uno de estos cargos. Y los programas, básicamente, dice Australia, necesitamos personas calificadas, por lo cual ellos son la llave de la prosperidad para poder seguir manteniendo a Australia en los mejores estándares que tiene y indicadores tanto a nivel económicos y mundiales, y asegurando que es una de las economías más estables a nivel mundial.
Estos programas de migración de residencia no garantizan puestos, súper importante, no garantizan ofertas laborales, porque estas visas de residencia otorgan los permisos para que ustedes puedan trabajar dentro de Australia. Ya otro tipo de visados son los que ustedes van a obtener a través de un empleador, visas de sponsor, para lograr esta residencia a través de trabajo. Pero estos programas que les voy a explicar en este momento no van a llegar a Australia con una oferta laboral. Ustedes la van a conseguir a través de sus habilidades, nivel de inglés, experiencia profesional, van a entrar a competir con el mercado, pero definitivamente en este momento la escasez de profesionales, todos son apetecidos. Entonces, por trabajo, no se preocupen. Entonces, ahora sí hablando un poco de los programas de migración. Los programas de migración en este momento, como les decía, estamos en el momento de oro. ¿Por qué? Porque estando desde su país pueden lograr esta visa de residencia permanente o temporal. Pero también, si lo van a hacer a través de estudios, van a hacer primero un estudio en donde nosotros como RC Migration los vamos a llevar de la mano para lograr esta visa de residencia a través de estudios. Y les voy a hablar qué beneficios tiene cada uno de estos visados. La visa de estudio, Australia tiene algo muy interesante, es que ustedes al tener una visa de estudio van a poder estudiar y trabajar por el tiempo que ustedes tomen el estudio. Si van a tomar un estudio de 6 meses, van a poder de inglés, van a tomar 6 meses de inglés, de los cuales pueden trabajar part-time. Si ustedes toman un estudio a nivel superior, van a poder trabajar full-time en los momentos de vacaciones. Van a poder tener, después de haber estudiado 92 semanas, van a poder acceder a una visa de graduado, la cual van a tener derechos de trabajo full-time y desplazarse por Australia por cualquier estado sin ninguna restricción. La visa temporal es una visa que se otorga por 5 años, pero que da paso a la visa de residencia permanente. Y la visa de residencia permanente, pues es lo que todos queremos, pues ese da paso a la ciudadanía. Entonces, para que ustedes se puedan ver que cualquier tipo de visado que tiene Australia les permite trabajar y permanecer en Australia dependiendo el visado, si es por estudios, si es graduado, temporal o permanente. Australia, ahora sí hablemos de los tipos de programas que tiene Australia. Australia tiene programas de familia. ¿A qué me refiero con familia? Podemos ayudarles a ustedes en visas de parejas, en visas de padres, en visas de hijos, visas de novio, de novia, y los programas de empresa, que son los programas, como les decía hace 2 slides anteriores, que son en donde las empresas lo solicitan a ustedes para que ocupen un puesto porque ustedes tienen las características. Entonces, ahí en ese momento es que sí van a llegar con un empleo, que son visas a través de empresa, que sería un sponsor. Y otro programa que tiene Australia, que es el de programa de Global Talent Independent. Este es un programa muy interesante para las personas que están reconocidas por sus estudios. Es un programa que las personas que encontramos aquí o de pronto ustedes tienen familiares para que les comenten. En este momento estamos hablando que están entre las 5.000 y las 15.000 plazas. Plazas me refiero a la cantidad de cupos que le da Australia a este tipo de visado. Las personas que pueden aplicar este tipo de visados no tienen límite de edad, entonces cualquier persona independiente de su edad puede aplicar el programa, debe tener un inglés funcional, pero debe tener reconocimientos internacionales, ya sea porque ha hecho patentes, premios reconocidos a nivel mundial, por sus publicaciones, por sus reconocimientos internacionales. Entonces son personas que generalmente han estado en investigación, han tenido un doctorado, o están reconocidas a nivel mundial por algún premio Nobel. Entonces, son programas que se diseñan a personas con alto nivel en cuanto a educativo y profesional. ¿En qué áreas? Áreas de la tecnología y ciencias. Por eso es un programa que no limita la edad. Es muy interesante,
son programas que se dan rápidamente la visa de residencia porque definitivamente están necesitando personas expertas y altamente calificadas para entrar a Australia. Entonces, este es un programa que se reduce un poco las personas que aplican, pero si ustedes conocen o ustedes tienen estas características, los invito a que nos contacten para que podamos ofrecerles y indicarles cómo poder aplicar a estos programas. Y ahora sí, lo más esperado, hablar un poco del programa de migración calificada, que es el programa más grande que tiene Australia. Como sus siglas lo dicen, es GSM, que significa General Skill Migration. Como les dije hace un momento, este programa de migración necesitas un Skill Assessment que te emita alguna entidad que valide la ocupación. Un Skill Assessment es un documento, un PDF que emite la entidad que valida la ocupación. En este caso, como ejemplo, Ingenieros Australia es la entidad y me va a emitir un Skill Assessment como ingeniera industrial, mecánica, eléctrica, electrónica, de petróleos. Entonces, eso es lo que vamos a necesitar más grande para poder entrar al programa de migración. Por eso es tan importante tomar ese estudio de habilidad para definir la ocupación y la entidad a la cual me valido. Estos programas de migración de Australia están dirigidos y son más flexibles hacia áreas regionales. ¿Qué es un área regional? Toda Australia, excepto Melbourne, Brisbane y Sydney. Y estos programas se dan hacia esas áreas regionales. ¿Por qué razón? Porque son los programas en los que en este momento son más flexibles y amigables para lograr esta visa de residencia permanente o temporal. Por eso, cuando ustedes tomen un estudio de habilidad, los caminos migratorios, ya sea desde su país de origen o dentro de Australia a través de estudios, lo ideal es que se haga hacia áreas regionales. Entonces, ahora sí hablemos un poco de las ocupaciones. Entonces, las ocupaciones y cómo es el programa de migración. Este programa de migración lo pueden hacer desde fuera de Australia, como se los he mencionado durante toda la sesión. Donde vamos a comenzar con el estudio de habilidad, vamos a validar la ocupación, revisar el patrocinio de Estado, revisar los requerimientos de migración y lograr esta visa de residencia. Si lo hacemos por estudios, tenemos que hacer el estudio de habilidad, validar ocupación y estudiar mínimo 2 años en un área regional. ¿Por qué 2 años? Porque la mayoría de los programas de migración se dan a través de estudios de mínimo 2 años o equivalente a 92 semanas, lo cual, al haber estudiado mínimo 92 semanas en Australia, vamos a lograr una visa de graduado. Entonces, que nos va a permitir seguir cumpliendo los requerimientos de migración. Entonces, para que vayamos revisando, ustedes, nuestros asistentes, cómo es que desean más hacer el programa de migración, hacerlo desde nuestro país, desde el país de ustedes, de origen, o hacerlo desde dentro de Australia a través de estudios. Y actualmente, en este momento, como el cambio de migración de este nuevo año fiscal 22-23, les hablo un poco como de la cantidad de plazas o cupos que dieron dentro del programa. Triplicaron las plazas de migración independiente de 6.500 plazas a 26.000 plazas. Estamos hablando que triplicaron esta cantidad de cupos para este programa. O sea, ¿qué quiere decir? No solo las noticias, los indicadores, sino están hablando de la cantidad de cupos que están dando para migración para lograr esta visa de residencia. En cuanto a áreas regionales, los cupos se duplicaron. Estamos hablando que pasamos de 11.200 a 20.000 plazas. Y las plazas a través de sponsor, de empleador, pasamos de 22.000 a 30.000. Entonces, son evidencias en donde ustedes pueden demostrar que Australia efectivamente está necesitando personas calificadas como ustedes para obtener esta visa de residencia y lograr esos beneficios que tiene Australia cuando uno es residente y permanente. Les voy a desglosar un poco cómo es que tienen que hacer el programa y qué tienen que hacer después de esta sesión. Uno, tomar ese estudio de habilidad. Voy a ponerles el caso que nos quedáramos en mi país de residencia, o Colombia, o en cualquier parte fuera de Australia. Tomamos ese estudio de habilidad con el agente migratorio. Iniciamos hoy, comenzamos con la validación de la ocupación, miramos los requerimientos dependiendo si somos ingenieros, dependiendo de la entidad, revisamos la solicitud de patrocinio
y de estado, dependiendo porque todos los estados tienen sus requerimientos, aplicamos y después nos llega una visa de residencia permanente o temporal y obtenemos este visado. Estamos hablando que todo este proceso, si nos quedamos fuera de Australia, es alrededor de unos 18 meses aproximadamente. Puede variar, pero es para que ustedes se lleven un aproximado. Si el caso de ustedes, por X o Y razón, se da a través de estudios, ¿qué deben de hacer? Tomar esa estudiabilidad con el agente de migración, validar la ocupación y paralelo vamos haciendo el estudio. Cuando han pasado esos 2 años, volvemos al punto 4, 5 y 6. Entonces, esas serían las dos formas o caminos para que ustedes puedan llevar este programa de migración, o estando desde su país o hacerlo a través de estudios. Y quiero explicarles un poco qué se van a encontrar cuando ustedes tomen esa estudiabilidad con el agente migratorio. Ustedes van a llenar un documento en donde van a poner todas sus circunstancias, sus particularidades, vamos a definir la ocupación de ustedes y de su pareja, si es que la tienen, vamos a revisar qué han estudiado, si es técnico, si es profesional, tienen un máster u otro estudio, vamos a revisar los requerimientos de la entidad que necesitan para validarla o si ya tienen los requerimientos, pues comenzar esa validación. Definir el programa de migración si es fuera o dentro de Australia, como se los he explicado. Vamos a revisar el puntaje, porque para entrar a este programa deben tener cierta cantidad de puntaje. Entonces vamos a planear el puntaje que tienen ahora y el posible puntaje que pueden llegar en un futuro. Los diferentes de visado y súper importante, el presupuesto. Entonces, dentro de ese estudio de viabilidad vamos a definir un presupuesto para que ustedes puedan hacer una planeación financiera para lograr esta visa de residencia permanente o temporal, si es que lo hacen desde su país o desde dentro de Australia. Como les decía, el programa de migración tiene diferentes tips o ítems de los cuales cada uno de ellos da diferente puntaje. Los requerimientos mínimos para entrar al programa de migración, estamos hablando que es un programa que se da y comprende entre los 18 y los 44 años. Cuando ya cumplimos 45 años, ya no entramos a este programa, pero no significa que no puedan tener una residencia. Hay otro tipo de visados para poder lograr esta visa de residencia permanente temporal, si es que ese es el caso. Tenemos que tener una ocupación en demanda, que es la que definimos, y nos va a dar un puntaje. Vamos a necesitar mínimo un inglés competente, o la equivalencia, que un inglés competente es un 6 en el IELTS, o la equivalencia en el TOEFL o en el Pearson, o el PTE, perdón. No tener antecedentes penales, no tener ninguna condición de salud que ponga en riesgo la población australiana, y mínimo llegar a 65 puntos, que es lo que nos da el programa. Eso es lo que vamos a hacer dentro de la estudiabilidad, definir el posible puntaje que van a llegar a obtener cuando tengan la residencia y el que tienen en este momento para poder lograr esta visa de residencia permanente o temporal. Y súper importante, cuando estamos hablando de los ingenieros en este momento, Ingenieros Australia sí o sí requiere un examen de inglés. ¿Cuál examen de inglés? El PTE, el IELTS general o académico o el TOEFL, el IBT. Nosotros como RC Migration creamos un servicio para que ustedes puedan tomar ese curso o preparar ese examen para PTE. Este curso está hecho para que ustedes puedan saber los requerimientos, las características o los tips para poder lograr este examen y lograr este puntaje para entrar al programa o validar la ocupación, porque mínimo vamos a necesitar un 6 en el IELTS o la equivalencia en el TOEFL o en el PTE, que serían 50 punticos. Entonces, este curso se creó básicamente para que ustedes puedan lograr rápidamente este examen y validar su ocupación. Este curso, cuando ustedes lo vayan a tomar, y se lo recomiendo bastante, es un curso que es un curso 24/7. Es un curso que es vía online, lo pueden tomar desde sus casas, desde sus horas, desde cualquier parte del mundo, no hay ningún inconveniente. Tiene más de 50 simulacros reales del examen en donde ustedes pueden practicar este examen para el momento que llegue la realidad, pues ya básicamente logremos el resultado.
tiene más de 200 ejercicios reales en cada una de las bandas, tiene más de 7.600 cursos, exámenes para que ustedes puedan practicar y lograr el puntaje necesario para poder validar su ocupación ante Ingenieros Australia. Aquí les dejo el contacto de Gilberto Leor, que es nuestra persona experta en poderles ofrecer y darles un poco más de detalle de nuestro curso que creamos del PTI. Abajo está el WhatsApp para que ustedes puedan contactarlo y podemos brindarle más información. Entonces, en este momento, les invito a que nos contacten. Tienen un 20% de descuento en el estudio de habilidad o cita con el agente migratorio. ¿Y por qué se crearon estos planes? Tenemos clientes que nos dicen, yo quiero tomar etapa por etapa hasta que logre la residencia. Entonces, les vamos a ofrecer a ustedes un 7% de descuento en cada una de las etapas si lo toman etapa por etapa. O tenemos clientes que dicen, ya quiero que ustedes me asesoren hasta el final de mi visa, entonces armamos paquetes en donde tenemos descuentos hasta $1.500 australianos. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran, nosotros también podemos ofrecerles diferentes descuentos, etapa por etapa o todo el programa de migración. Y eso lo revisamos en donde, en el estudio de habilidad, que en este momento, por tener el convenio, vamos a ofrecerles a ustedes el 20% de descuento. Y pues, sin más, creo que los dejo con nuestro invitado súper especial, Alejo. Nada, bienvenido y cuéntanos un poco de esa importancia que tienes al momento de hacer los ensayos o narrativas para Ingenieros Australia. Bueno, Viviana, muchas gracias. Una muy buena tarde, noches para los ingenieros que nos están acompañando en esta webinar. La idea precisamente del servicio de asesoría en la parte de redacción de narrativas y sumario es un servicio de RC Migration en el cual hacemos un acompañamiento directo sobre cada uno de los ingenieros para cumplir los requisitos de Ingenieros Australia en cuanto a la validación de las carreras. Esta validación básicamente es un proceso en el cual acompañamos, orientamos, digamos, toda la asesoría pertinente para que el ingeniero redacte 3 narrativas o episodios de su carrera profesional, de su experiencia en proyectos, o de su experiencia en labores que haya realizado, de mantenimiento, diseño, de soporte como tal, y logremos unos 3 documentos del tipo de un paper de ingeniería de un alto nivel describiendo las competencias profesionales de Ingenieros Australia espera de cada profesional. En este caso, a diferencia de lo que puede ser un artículo de ingeniería de alto nivel, aquí hacemos proyectos personalizados en los cuales el ingeniero se muestra a sí mismo como un ingeniero de alto nivel en el cual responde las 16 competencias profesionales de diferentes índoles que Ingenieros Australia espera de los ingenieros. En eso nos basamos en todo lo que ha sido el recorrido del ingeniero, desde su grado hasta el momento en el que esté elaborando. Muchas de las inquietudes es, ¿qué pasa si yo soy un ingeniero recién egresado o tengo una experiencia muy limitada? No hay problema. Las competencias profesionales se pueden demostrar en trabajos académicos también. Inclusive muchos de los episodios en los cuales trabajamos con los ingenieros son las propias tesis de grado. Revisamos las tesis, revisamos qué se hizo, qué elementos fueron significativos y cuáles se nos acomodan al modelo que Ingenieros Australia requiere para ellos. Entonces, en eso es el valor agregado que en RC Migration damos a los ingenieros. Los apoyamos totalmente en unos horarios, como decía Viviana, muy amplios, en los cuales cubrimos perfectamente todas los horarios tanto de Latinoamérica como Europa como Australia. Allí en este slide podemos ver los diferentes países en los que hemos tenido éxitos en la asesoría. Ya tenemos más de 500 ingenieros que hemos asesorado. Últimamente ya estamos por el orden de los 530, en los cuales cubrimos todas las ingenierías en diversos países,
Colombia, Venezuela, México, Chile, Argentina, España, inclusive Portugal también, inclusive los mismos ingenieros de otros países que ya están en Australia, también tenemos la oportunidad de poderles brindarles este servicio. Y básicamente, pues, la idea es, como lo muestran allí, es que sea un espacio en el cual nos reunimos con los ingenieros, revisamos y hacemos un espejo en el cual miramos el ingeniero que ha hecho este momento, que ha realizado y lo catapultamos para que todas esas realizaciones, objetivos, metas y logros podemos plasmarlos en unos documentos de alto nivel de ingeniería donde cada carrera brille con su luz propia y cada ingeniero se muestre como un profesional idóneo para su visado y su skill assessment logrado para poder trabajar en Australia, pues como un profesional ideal. Aquí pueden ver ya uno de los testimonios de uno de nuestros clientes en los cuales pues nos agradecen pues básicamente por esta asesoría, que como decía Viviana, no es muy común encontrarla en otras agencias de migración. RC Migration lo aporta a través de una experiencia que tenemos de más de 11 años en estas labores, en las cuales tenemos un muy buen recorrido en las diversas carreras, profesiones, actividades e innumerables escenarios en los cuales los ingenieros se desempeñan en el país y en todo el orden latinoamericano y mundial, como les decía. Eso es básicamente el trabajo. Es una ventana en la cual inclusive, como decía Viviana, en las bandas de trabajo podemos practicar muy bien lo que es el writing, porque los ingenieros también trabajamos en español, pero tenemos que presentar los trabajos en inglés. Entonces, es una oportunidad también para reforzarles esas virtudes del writing y cómo el ingeniero se ve y se muestra a sí mismo como un dominador del idioma en su carrera, que es algo supremamente significativo y sirve como apoyo cuando vaya a presentar entrevistas en Australia y abrir posibilidades de su trabajo. Eso es básicamente, Viviana, entonces, yo atento a cualquier inquietud, entonces te cedo el paso. Claro que sí, muchas gracias Alejo por explicarle a todos sus asistentes la importancia del buen desarrollo y obtener tu asesoría para validar esta ocupación ante Ingenieros Australia y más que nadie contigo que eres una persona experta que pueden y con alta, amplia experiencia profesional. Muchas gracias por tu asistencia y bueno, entonces pues, nada. Gracias Alejo. Bueno, nuevamente pues los invito a que tomen esa asesoría legal migratoria con cada uno de nuestros agentes. Tenemos un 20% de descuento en cada una de las etapas, un 7 y $1,500 si toman todo el programa de migración. Eso todo lo vamos a revisar dentro del estudio de habilidad. Y claramente, como decía Kate al comienzo, el 50% si llegasen a tomar algún programa de estudios. Entonces, pues creo que sin más, pues resolvamos un poco de dudas, preguntas de nuestros asistentes. Les dejo nuestro WhatsApp. Deyanira Vega está detrás de bambalinas esperando que ustedes nos dejen su nombre, su contacto, su correo, su teléfono para poderles brindar información y llevar con ustedes ese programa y este proyecto de vida que nosotros como RC Migration podemos llevar. Entonces, pues resolvamos un poco de preguntas. Kate, no sé, tú me dirás cómo lo manejamos. Claro que sí, Oscar. Bueno, Bueno, antes de continuar con la parte de preguntas, a través del chat, ahí está el link que los puede comunicar directamente con mi compañera Deyanira Vega, quien es la asesora que está tras bambalinas, atendiendo sus dudas y preguntas generales y adicional, pues, agendar su asesoría. Ahora sí, Oscar, muchas gracias. Empecemos con la sección de preguntas. gracias, Catherine. Bueno, aquí vamos a verificar si tenemos inquietudes. Recuerden que si desean hablar, en la parte superior derecha de sus pantallas se encuentran el panel de control. Allí también encuentran un icono de una manito. Si le dan clic, yo con mucho gusto les voy a habilitar el micrófono. Vamos a ver. Bueno, aquí nos están enviando los datos del ingeniero Julio César Gómez, Rafael Mauricio Maya. Nos están enviando
unos datos. Sin embargo, también se los acabé de compartir el link por el chat para que todos también puedan ingresar allí y enviar los datos directamente a nuestras tutoras del día de hoy. Parece que no tenemos preguntas. Vamos a ver si el ingeniero Julio César. Antes de que pues de pronto aquí nuestros invitados hagan consultas, ¿este proceso migratorio puedo realizarlo en pareja? Claro que sí, efectivamente es un programa de migración que cubre al grupo familiar. Entonces, como les dije al comienzo, es un programa que si ustedes van en pareja y tienen hijos o sin hijos, siempre se va a escoger un líder de la visa para que ustedes puedan lograr este programa de migración. El líder de la visa es la persona que mejor tiene condiciones migratorias para lograr esta residencia. Entonces, pueden hacer este programa de migración solos o con pareja. Excelente. Y Vivi, ¿esas parejas es necesario que sean del sexo opuesto o pueden aplicar también del mismo sexo? No, para nada. Australia definitivamente es un país que es indiferente si ustedes aplican con parejas del mismo sexo o no, o sea, no hay ningún inconveniente, pueden hacerlo. Igual también si tienen hijos, porque hemos tenido casos donde tenemos parejas del mismo sexo con hijos, también es posible, no hay ningún inconveniente. Lo importante es que cumplan los requerimientos del programa. Entonces, súper importante tomar ese estudio de habilidad, revisar la ocupación para ver quién es el que mejor tiene las condiciones migratorias de mi pareja. Entonces, no hay ningún problema. Australia está esperándolos. Perfecto, vamos a ver si el ingeniero Julio César tiene pregunta, tiene su micrófono habilitado y continuamos con el ingeniero Rafael Mauricio. Ingeniero Julio César, adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la información, todo quedó muy claro. Te agradezco la invitación. Perfecto, ingeniero Julio César, muy amable. Bueno, aquí No, a tenemos ti, al ingeniero muchas Rafael. gracias por tu asistencia. Tenemos al ingeniero Rafael Mauricio. Buenas tardes, tengo 46 años. ¿A qué programa puedo acceder? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay programas del programa de migración calificada, pues como lo mencioné, va hasta los 45 años, pero hay programas en los estados son programas que se llaman DAMA. Son programas que van hasta los 50 o 55 años, entonces dependiendo de tu profesión, dependiendo de tu experiencia profesional, del inglés, podemos revisar estos programas que se dan dentro de Australia a través de los DAMAs. Los DAMAs son los programas que emiten las empresas con convenios con los estados para obtener este aviso de residencia permanente o temporal. Entonces, sí, podemos revisarlo, o visas de sponsor, podemos revisar los diferentes, pero sí, hay opciones, no se preocupen, porque sí hemos tenido bastante la pregunta si excedo más de los 45 años, hay opciones. Claro que sí, eso lo revisamos en un estudio de habilidad sin ningún problema. De igual, de todas maneras, pues allí está nuestro número de WhatsApp que está siendo atendido por Deyanira Vega. Sin ningún compromiso, ustedes pueden dejar sus datos, solicitar más información, al igual nosotros también mensualmente, y pues tenemos un cronograma de información a través de correo electrónico en donde les avisamos las nuevas noticias, la información, lo que comentaba bien a un inicio. Estamos comprometidos en mantenerlos a ustedes informados de las noticias más importantes y relevantes sobre el programa y cambios migratorios. De hecho, inclusive hace poco hemos estado viendo que se ha actualizado y se han aperturado las fronteras de nuevos estados para poder aplicar estando desde afuera de Australia. Normalmente, pues, por estar 2 años cerrados a Australia, pues el programa no estaba habilitado en ciertas zonas regionales de Australia para poder aplicar desde afuera. Ahora está solicitando, es el momento cuando más están solicitando profesionales calificados y pues obviamente ustedes que son ingenieros son los más requeridos y que tienen un poco más de alternativas para poder empezar este excelente camino. Así Perfecto, es. vamos con, perdóname, vamos a darle paso al ingeniero Oscar David Garzón. Ingeniero Oscar, adelante. Adelante nuevamente, por favor.
Que lo estoy habilitando. Ya, ahora sí lo puedo activar nuevamente. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Ok. Hazme un favor. ¿Cuánto tiempo se demora en hacer el proceso de erradicación de visa? Yo soy recién egresado. ¿Cuánto tiempo puedo llegar a quedarme sin tener una visa permanente o sin necesidad de aplicar una visa permanente? Bueno, creo que te entendí. Espero que esté resolviendo tu pregunta. El programa de migración calificada, si tú eres recién egresado, ya mismo puedes aplicar. Si eres ingeniero a Ingenieros Australia sin ningún problema, más o menos obtener una validación de ocupación está tardando alrededor de unos 6 meses y todo el programa está alrededor de unos 18 meses. Puede acortarse, sí, efectivamente, dependiendo de qué tan rápido vaya evolucionando los tiempos de procesamiento de cada una de las aplicaciones. Entonces, de pronto para resolver un poco más tu pregunta, poderte dar más en detalle de tu programa, de la edad que tienes, de dónde te graduaste, de qué programa te graduaste, si vas solo, en pareja, escríbenos. Deyanira está súper pendiente en ese momento para poder resolver un poco más en detalle tu pregunta en cuanto a lo que necesitas para poder revisar en ese estudio de habilidad de poderte trazar el programa de migración estando desde tu país, o sea, desde Colombia, y poder hacer el programa. Pero efectivamente, si eres recién egresado, no hay ningún problema, puedes aplicar al programa de visa de residencia permanente o temporal, dependiendo de las circunstancias y de cómo hagas el programa, si es fuera o dentro de Australia. Perfecto, bueno, vamos a ver con la última pregunta. Me preguntan el nivel de inglés, ya por tiempo prácticamente. Vamos con el hijo Juan Manuel Trejos. El hijo Juan Manuel, adelante. Le escuchamos, ingeniero. Ok, al parecer tenemos problemas con ese micrófono. Vamos con Rafael Mauricio Maya. Mi nivel de inglés no es el mejor. ¿Tiene algún programa para mejorarlo? Claro que sí, Rafael. Como te mencioné, y bueno, les menciono a todos los asistentes, nosotros tenemos el examen o la preparación para el PTE. Entonces, la idea es que mientras vayas preparándote con el curso que nosotros también te podemos ofrecer para obtener este resultado, vas recolectando los documentos, haciendo la asesoría con Alejandro, mientras que te preparas con el examen para que cuando lo tengas listo, solo se aplicar a la entidad de Ingenieros Australia, que sería la entidad que te valida, claro, asumiendo que pues, estás en algún programa de la parte de la ingeniería, pero sí, efectivamente, la idea es que te validemos, vas haciendo todo paralelo, se puede y nosotros te podemos ayudar. Entonces, escríbenos, con todo el gusto te vamos a ayudar para que lleves a cabo inglés, validación y asesoría con nuestro ingeniero asesor. Perfecto, ingeniero, doctora Viviana, doctora Caterina, pero no tenemos más preguntas. Y bueno, ahí quedan los datos de contacto para que cualquier duda, no solo de ustedes, sino también de sus familiares, por el convenio que tenemos con Hacienda, les pueda salir algo mucho más económico. Y Claro. aparte de lo económico, lo seguro que va a ser, ¿no? Bueno, no, muchísimas gracias Totalmente es así. a todos, de verdad, por su asistencia, por el espacio y por todos los asistentes. Bien. Muchas gracias también, sí, por la asistencia. Listo. Oscar, a Ciem, de verdad, nuevamente muchas gracias por abrirnos nuevamente sus puertas y pues nada, estamos próximamente en contacto. Que pasen una excelente noche. Gracias, Oscar. Gracias a todos. Feliz noche. Muchas gracias. Perfecto, a ustedes, muchísimas gracias, el doctor José Alejandro, doctora Viviana, doctora Caterina, una excelente noche y hasta una próxima oportunidad. Así es. Feliz noche. Sí. Hasta luego.